Yo he aprobado uno de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, en concreto el grupo A2, que es gestión procesal, y he aprobado por el ámbito de Cataluña, porque bueno, en esta convocatoria que yo he aprobado, nuestra comunidad Aragón no sacó plazas y entonces tuve que buscarme, pues eso, la manera de examinarme en una comunidad que me quedara cerca relativamente, como era Cataluña. Justo después de la pandemia, en 2020, me llamaron para trabajar de interina, porque en justicia hay bolsas de interinos. Eso también ha sido un cambio importante en mi preparación, la mentalidad, y mentalidad de ganadora, que es lo que yo le digo ahora a la gente que me escribe, que yo hablo con ellas día sí día también, les digo, id con mentalidad de ganadores. Cuando vas preparado, te lo tienes que creer. La oposición yo creo que no es el final, sino el comienzo de algo, pero yo me daba cuenta que si yo no metía horas, yo no llegaba a las notas aquellas. Y yo decía, me parece a mí que esto de opositar no es lo mismo que estudiar la carrera. No. Aquí hay que saberse las comas, los puntos. Es una carrera en la que van a elegir a los mejores y yo necesito tiempo para preparar esto bien, porque si no yo esto no lo saco, vamos, ni en 7 días. Hoy tenemos en el podcast a Kelita. Bienvenida, un placer tenerte de nuevo por aquí. Pues como siempre se dice, pero en este caso es verdad, el placer es mío. Además, doblemente feliz porque es la segunda vez que estoy ya contigo, cosa que jamás me lo hubiera imaginado. Así que bueno, estoy, vamos, encantada de la vida de estar contigo otra vez, Usu. Lo mismo digo, Kelita, la última vez que nos visitaste además eras opositora, ¿te acuerdas? Hace ya unos cuantos años y ahora vienes ya con el aprobado en el bolsillo. ¿Cómo te sientes al estar al otro lado y tener ya tu plaza? Aparte de inmensamente feliz y satisfecha conmigo misma, la verdad es que eso es una realidad. También te digo que me siento muy rara porque, pues eso, como digo yo, recalculando ruta, ahora mismo todo el tiempo que yo invertía era una rutina que tenía muy arraigada, la rutina del estudio, pues ahora tengo tanto tiempo libre que no sé qué hacer con él. La verdad es que suena raro, las personas que nos estén viendo dirán, sí, anda, venga ya os pasará cuando aprobéis, pero es cierto, tenía miles de planes para cuando aprobara y ahora pues realmente no sé qué hacer, fuera de una biblioteca. La verdad es esa. Pero bueno, ya iré encontrando mi sitio. Yo te diría desde mi propia experiencia lo que yo viví, que también me sentí bastante, pues un poco similar a lo que estás comentando. Y yo te diría que te des tu tiempo para sentarte, porque es normal ese bajón post-oposición, al final has estado con unas rutinas muy marcadas y luego también este objetivo lo has logrado y es como, guau, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué me voy a proponer? Pues no te preocupes porque también te surgirán cosas. Y otra cosita más también, que las cosas de palacio van despacio y las administraciones hasta que nos dan nuestra plaza, hasta que, todo se resuelve finalmente, tarda tanto tiempo que estás como todavía en ese limbo. Me imagino que te estará pasando todo esto. Sí, totalmente cierto. El subidón que te da cuando ves tu aprobado, se diluye un poco en el tiempo que está transcurriendo y que no ves que avance, que no, pues eso, que se está retrasando todo. O sea, si fuera a aprobar y ya tu plaza, yo creo que la disfrutaría más. Y ahora pues como que se diluye, como que sí, he aprobado, pero a ver qué pasa. Y un poco estoy en ese impasse, sí, la verdad que sí. Pero bueno, supongo que a todos os ha pasado, a todos nos pasa y a todos os pasará. Esa especie de vacío, decía alguna alumna mía me decía: "Es como un suflé cuando se desinfla", ¿no? Pues bueno, te mando un súper abrazo, Kelly, y estoy segura que encontrarás nuevos intereses, nuevos objetivos y pronto ya disfrutarás al 100% como tú sabes, de esta nueva etapa. Sí, la verdad es que también en mi caso, al aprobar por otro ámbito, es decir, otra comunidad, pues claro, tampoco me atrevo, porque claro, inquietudes tengo muchísimas y ganas de hacer cosas, pero no me atrevo a empezar nada cuando no sé muy bien qué va a ser de mí de aquí a unos meses. Entonces, bueno, pues estoy también, y bueno, también estoy descansando, eso es verdad. Mi cuerpo y mi mente lo necesitaban. Y entonces, bueno, pues eso, lo que tú dices, Usu, que iré encontrando mi camino y otras cosas por hacer. Desde luego, la oposición yo creo que no es el
final, sino el comienzo de algo, hay que darse tiempo. Totalmente. ¿Qué plaza has aprobado? Dices que has aprobado en otra comunidad, cuéntanos. Sí, bueno, pues yo he aprobado uno de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, en concreto el grupo A2, que es gestión procesal, y he aprobado por el ámbito de Cataluña, porque bueno, en esta convocatoria que yo he aprobado, nuestra comunidad Aragón no sacó plazas y entonces tuve que buscarme, pues eso, la manera de examinarme en una comunidad que me quedara cerca relativamente, como era Cataluña. Normalmente yo también me presentaba siempre por ámbito Madrid, en este caso fui un poquito estratega y al ser concurso oposición guardaban nota, y en el ámbito de Cataluña en concreto yo sabía que ahí no había reserva de nota, no había nadie que le hubieran guardado nota, con lo cual era la situación ideal para mí, que no tenía excesivamente muchos puntos, y entonces yo moría a tener que sacar mucha nota en la oposición, y entonces en Cataluña, como no guardaban nota, digamos que era un poco oposición libre, no tenía que ir luego a concurso, con lo cual ahí fui un poquito estratega. La verdad que hay que pensar en todo. Claro, es muy importante también ver esas probabilidades. ¿El catalán no fue una barrera? No, 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 en absoluto, no. Cataluña, bueno, las comunidades que tienen lengua propia sí que hacen un examen de lengua, pero es simplemente para posicionarte luego en la lista. No es excluyente ni mucho menos determinante de cara a darte una plaza. Y no me asusta, no porque sepa catalán, que ya me pondré las pilas, porque es algo que ya que voy a una comunidad también hay que ser agradecido. Quiero decir que intentaré aprender la lengua, pero no es algo que de entrada me asuste ni creo que tenga ningún problema. Bueno, a mí ya me parece muy importante saber que has podido llegar a una plaza sin dominar el idioma y eso también es algo a tener en cuenta, que habrá personas que estén planteándose a qué comunidad. Bueno, pues importantísimo y gracias por compartirlo. Cuéntanos, porque opositar ¿cómo ha sido esa carrera, este proceso, ese camino de la oposición? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido este camino? Ya vamos empezando desde el principio hasta que nos cuentes ahora en qué estás trabajando, claro. Madre mía, pues el camino en mi caso ha sido largo, tortuoso, complicado. Creo que ya no recuerdo ni por qué empecé, de verdad. Porque además ese lema de cuando estás así de bajón que te dicen, ¿recuerda por qué empezaste? Pues es que llegó un momento que ya ni me acuerdo. Yo creo que era más las ganas de terminar, ¿no? Más que de cómo comencé. Pero bueno, en esto de la oposición yo empecé, tenía un niño pequeñito y lo primero que hice fue presentarme a las oposiciones aquí en Aragón, al ayuntamiento, al gobierno de Aragón, porque tenía un niño pequeñito y yo no me planteaba irme fuera. Pero yo me daba cuenta que cuando estaba estudiando el temario, a mí lo que me daba vida era el tema de legislación. Lo que a los demás compañeros les daba pampurrias, hablando claro, a mí me encantaba. Y entonces ya, claro, como yo al principio creía que opositaba, pero no opositaba, porque lo que hacía era, bueno, pues dejaba al niño en el colegio, me iba un ratito a la biblioteca y luego hacía mi vida, pues me di cuenta que no, que yo lo que quería hacer era justicia, que era lo que me gustaba. Y como eso me llevó tiempo y mi niño iba creciendo, pues dije, oye, pues justicia, aunque me tenga que ir fuera, pues mi hijo ya va siendo más mayorcito, en casa pues tengo apoyo, y entonces, bueno, pues me lancé a lo que a mí me gustaba, que era justicia. Y el camino ha sido largo, lo que digo, me ha llevado muchos años, precisamente por esa falta de tiempo que yo tenía. Al principio tenía que compaginar mi maternidad con la oposición, y luego ya cuando me centré muchísimo en la oposición, que dije, no, esto hay que dedicarle el cuerpo, el alma y todo lo necesario, pues ahí ya me dediqué más a fondo, ya me llevó tiempo, pero bueno, lo que es profesionalizar, entre comillas, la oposición ha sido de unos años a esta parte. Yo creo que a partir de 2018 fue cuando ya me dediqué más de lleno. Y bueno, estudiar. Estaba encerrada en la biblioteca desde que abrían prácticamente hasta que cerraban. Me quedaba amiga con mi tupper y estudiaba allí, me quedaba a comer. Bueno, pues justo después de la pandemia, en 2020, me llamaron para trabajar de interina, porque en Justicia hay bolsas de interinos. Me llamaron para trabajar de interina y entonces ya llevaba el pack completo. Era familia, hijo, trabajo, kilómetros, porque me llamaron de un destino a 140 kilómetros de mi casa, y por querer estar presente en la vida de mi hijo, pues yo iba y venía todos los días. Entonces compaginaba todo eso. Luego ya terminé en ese destino, me llamaron de otro a 120 kilómetros. Yo decía, bien, he ganado 20 kilómetros menos. Pero también por lo mismo, por querer estar presente en la vida de mi hijo y no desvincularme, pues voy
y vengo todos los días, con lo cual llevaba hoy una mochila importante. Hasta que, bueno, el esfuerzo dio sus frutos, el esfuerzo y yo creo que también la actitud que tomé frente a la oposición. Eso yo creo que ha sido determinante. El verme ganadora, el creérmelo, creo que ha sido clave. Y bueno, pues eso me ha llevado a aprobar un proceso selectivo. No sin antes haber aprobado otros procesos selectivos, pero quedándome sin plaza. Cualquiera que nos esté viendo que lo haya vivido sabe a lo que me refiero. Pero bueno, hay que seguir. Tenía el objetivo claro, claro, no clarísimo, y seguir y seguir y seguir hasta conseguirlo. Comienzas a opositar y has dicho, creía que estaba opositando, pero no. ¿Qué es ese clic que te hizo para ver, ostras, no me lo estoy tomando en serio? Sí, parece que me siento, pero estoy calentando la silla o estoy un poco despistada. ¿Qué te hizo ver que tenías que ponerte en serio? Pues darme cuenta de la realidad de lo que era una oposición, porque yo iba a la biblioteca un ratillo, pero tampoco hablaba con nadie, ni tampoco iba a una academia. Yo tenía una academia online porque aquí en Zaragoza no encontré preparador ni academia y tal. Entonces yo veía, por ejemplo, en la academia online, pues te preparaban un test semanal y lo tenías que hacer. Y yo nunca jamás llegaba, vamos, es que ni, vamos, yo veía a la gente haciendo, bueno, unos test impresionantes, no sé si serían verdad o no, o era para motivar o desmotivar a los alumnos, pero yo me daba cuenta que si yo no metía horas, yo no llegaba a las notas aquellas. Y yo decía, me parece a mí que esto de opositar no es lo mismo que estudiar la carrera. No, 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 aquí hay que saberse las comas, los puntos, es una carrera en la que van a elegir a los mejores y yo necesito tiempo para preparar esto bien, porque si no yo esto no lo saco, vamos, ni en 7 vidas. Y aún así me ha costado, pero yo fue cuando me di cuenta que necesitaba tiempo y ya fue cuando tuve que aprender a delegar, que me costaba muchísimo delegar. Aprendí a delegar porque lo que necesitaba era tiempo para mí, para dedicarlo a la oposición. Pero ese fue el clip, sí, sí. Además, dices que a partir de 2020 te comienzan a llamar como interina y ya no has dejado de trabajar como interina desde 2020. ¿Cómo se compagina trabajo, familia, un niño y oposición? Me imagino que tendrías que planificarte muy bien. Sí, pues se hace como se puede. Yo ahora mismo, y mira que ha pasado nada, unos mesecillos, no sé ni cómo lo he hecho, de verdad. Pero una vez que estás en el fregado, es como el poco tiempo que tengo, o sea, yo creo que lo que me salvó fue del poco tiempo que disponía hacerme una rutina. Es decir, si yo tenía 1 hora al día o 1 hora y media, aunque ahora os esté dando la risa decir, va, 1 hora y media, no, 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 pero es que yo la aprovechaba al máximo. Y entonces me programaba muy bien lo que tenía que, o me planificaba muy bien lo que tenía que hacer en esa hora y media. A ver, no todos los días estaba hiperconcentrada, o sea, había días que a lo mejor, pues, ese día por lo que fuera, no rendía. Pero yo me había hecho una pequeña rutina, cuando yo llegara a casa, pues tal, pim, pam, y esta hora y media para mí, para estudiar. Y entonces lo que me había planificado lo intentaba cumplir. No siempre era posible. Pero a mí me salvó el hacerme esos huecos pocos que tenía y escasos, hacerme una rutina. El lunes a domingo, o sea que yo, aunque fuera un ratito, yo tenía que estudiar algo. Lo del día libre es que yo no tenía, o sea, yo, un día entero para mí libre no imposible. Aunque fuera un ratito tenía que estudiar. Esa pequeña rutina fue lo que me salvó, sí. Importantísimo tener tus propias rutinas, aprovechar cuando también tienes poquito tiempo. Me imagino, yo sé que tú eres de biblioteca, pero cuando tenías esos ratitos de hora, hora y media, 2 horas, pues es más complicado. ¿Qué prefieres, estudiar en casa, biblioteca? ¿Qué les dirías a la gente que dice, ostras, yo soy de biblioteca, pero a veces no me da tiempo a ir porque solo tengo 1 hora? Sí, o en el trayecto se te va tiempo, eso sí que es verdad. O a lo mejor llegas y está llena y no tienes. Pues que, a ver, que yo también he estudiado en casa, ¿eh? Cuando yo veía que no podía, pues me quedaba en la habitación. Yo no tengo una mansión ni tengo una habitación para mí sola, pero bueno, en la cocina me ponía un ratito, en mi habitación otro poquito, hacía un test o hacía un práctico y lo analizaba o lo que fuera. He estudiado en la playa, he estudiado en hospitales, que me ha tocado por desgracia tener que estudiar. He estudiado esperando a que mi hijo terminara de entrenar, he estudiado en el tranvía, he estudiado en la parada del autobús. O sea, yo creo que no hay rincón donde no haya estudiado. Todos los sitios son buenos y lo puedes aprovechar, de verdad que sí. No tienes que estar en el sitio ideal, biblioteca para ti sola o una habitación para ti sola, cualquier. Me llevaba mis fichas de preguntas que fallaba para repasar. A eso me refiero con o con que yo buscaba los huecos. Es que cualquier hueco me venía bien, Ursu, de verdad te lo digo. Llega un punto en el que cuando no tienes tiempo, cualquiera te va bien y cualquier sitio te va bien.
Qué bueno. Dices que te llevabas fichas de preguntas. Cuéntanos qué imprescindibles te han ayudado a ti a ser más productiva, a memorizar y estudiar mejor. Cuéntanos algún truqui. Bueno, a mí, además yo creo que si me conocéis de Instagram, las que me conozcan, a mí lo que me ha servido y me ha venido muy bien son mis tarjetitas. O sea, esas tarjetitas en las que yo sintetizaba 2 ideas o un procedimiento me lo ponía guionizado o me desgranaba un artículo que a mí me costaba estudiar, o a mí esas tarjetas me han salvado la vida porque me venían muy bien, a lo mejor también para repasar, a lo mejor en un viaje me las llevaba metidas en la Constitución, entonces llevaba como varios temas en tarjetita. Esa tarjeta que siempre recurría, por ejemplo, ay, esto no, pum, la tenía a mano, a mí es lo que me ha salvado. Y luego sí tenía otras tarjetitas también con una anilla en la que iba sumando, sobre todo las preguntas de la Constitución que te crees que sabes, pero que siempre fallas. Es que es una cosa, pues yo ahí lo llevaba siempre en el bolso, mis tarjetitas. Y además son monísimas, porque tienes mucho arte, tienes muchísimo arte y es que tienes algo, ¿eh? Esa faceta, Kelly, la tienes que explotar. Hay una palabra que suele salir siempre a la hora de hablar con mamás opositoras y es la culpa. La culpa de no el tiempo que estás invirtiendo en la oposición, pues a veces como que pesa, ¿no? Por no estar con tu familia. ¿Cómo has gestionado tú esto? Pues a días fatal, uso. Pero mira, me emociono y todo. Muchos días me he ido llorando de la biblioteca y mira, me sigo emocionando porque ha sido, yo creo, lo más difícil y lo más complicado. Ese sentimiento de culpa mm, de no estar con tu hijo, que he intentado estar en los momentos más importantes, evidentemente. Me he perdido muchos partidos de fútbol y mi hijo ha metido algún gol lógico y me dice, mamá, te lo he dedicado, pero yo no podía estar y él lo entendía. Y ese sentimiento de culpa es muy duro, es una losa. Porque además luego, precisamente cuando estás con él, estás pensando, si es que tengo que mirarme no sé qué, si es que mañana me van a preguntar no sé cuánto, si es que no sé. Entonces tienes la sensación de que no estás aprovechando el poco tiempo que tienes con él. Entonces es una cosa, sí, es muy, muy complicado y yo creo que lo más difícil de todo esto para mí. ¿Y qué le dirías a una opositora que ahora está en este momento? Pues que se permita esos momentos de soltarlo. A ver, más que el ejemplo que les das que sí, aunque yo a mi hijo le he dado el ejemplo de que no quiero opositar, me dice la gente, "Bueno, tú le has dado un muy buen ejemplo". Y digo, sí, pero es que mi hijo no quiere saber nada de esto. Y dice, mamá, yo no paso por lo mismo que tú. Pero aparte del ejemplo que les estás dando, yo creo que también lo haces primero por ti y luego por ellos, porque luego vas a poder estar plenamente con ellos y sin ningún remordimiento. Pero bueno, sobre todo que se permitan pues eso, ese dolorcillo que tienes de madre, ese sentimiento, esa culpa, pues eso, que es otra emoción más y que no hay que, bueno, que no hay que apagarla, que hay que, bueno, pues que darle su salida, pero bueno, que merecerá la pena, de verdad que sí, que aunque es un mensaje muy manido, como madre que lo he pasado, pues sí, que se lo permitan, que no pasa nada, que el objetivo merece la pena, sí. Y que disfruten de esos ratitos con ellos, Sí. ¿no? Que se Sí, el busquen un práctico ya un se hará, sí, que ya se hará el test, sí, sí. Y yo era la primera que decía: "Dios mío, si es que tengo que, ese run run, por favor". Mira, eso no lo echo de menos, la verdad. De verdad que no, pero sí, es duro, es duro. ¿Cuántos exámenes hay en gestión, Kelita? ¿Cuántos exámenes? Hay 3 exámenes, 3 pruebas. La primera es un test de teoría de 100 preguntas con 4 de reserva. El segundo, que ha sido mi dolor, es el caso práctico, no sé por qué, además, porque es teoría. Luego un caso práctico y luego estas últimas convocatorias cambiaron la tercera prueba, siempre están cambiándola, pero bueno, es más teoría pura y dura de derecho procesal, aunque en mi convocatoria preguntaron cosas fuera de esa parte procesal, pero bueno, tienes que estar a todo, ya no te sorprende nada. Y es una prueba de desarrollo de 5 preguntas cortas o 10, depende como les dé, pero vamos, son desarrollo de preguntas cortas de derecho procesal. Para mí, las preguntas cortas es quizás de las cosas más complicadas, porque tienes que tener la literalidad de un test, la síntesis de un desarrollo, porque lo tienes que desarrollar en poquito. Entonces, tienes que tener un manejo brutal. Sí, sin embargo, a mí, uso es la prueba que menos miedo me daba, fíjate, porque yo en la carrera desarrollaba temas enteros. Cuando yo estudié allá por el Pleistoceno, los exámenes eran de desarrollo y teníamos exámenes orales y yo tenía que desarrollar temas. Entonces, para mí, ponerme frente a un folio en blanco no me da miedo. Lo que pasa que también es cierto que preparé a conciencia esta prueba, porque también tienes que saber, pues bueno, ubicar lo que te están preguntando en la ley,
digamos, una serie de estructura que yo tenía que seguir, amén de, bueno, pues estudiar a conciencia artículos, procedimientos y teoría, claro. A la vez que él preparaba el test del práctico, la parte de desarrollo, que exigía mucha más memorización, claro. Memorización, concreción para no irte por los cerros de Úbeda. Y bueno, ¿cómo fue la gestión de esos 3 exámenes? ¿Qué consejos podrías darles para las gestoras o para otras opositoras que nos están escuchando? Pues es que además también cambiaron esa fórmula y al principio hacían el test y el práctico un día y los que pasaban esa criba les convocaban otro día para hacer la prueba del tercero, con lo cual tenías ahí un tiempo que venía muy bien. En las últimas convocatorias no. Tienes que hacer las 3 pruebas el mismo día, con lo cual eso es un desgaste físico y mental importante, para el cual también tienes que estar preparado, claro. Sobre todo estar muy concentrado. Yo creo que la clave era estar, por lo menos mi experiencia, yo estaba muy concentrada, pero a la vez estaba tranquila, fíjate. No dejaba que los nervios se apoderaran de mí, no sé si porque ya llevaba muchas convocatorias y ya es como que venga, va, otra más, en alguna ya, pero la tranquilidad también te da mucha claridad de ideas y yo iba tranquila porque decía, a ver Raquel, vas preparada, puede haber algo que te pregunten que no te sepas, no, me lo sé todo. A ver, unas cosas mejor que otras, pero voy preparada, entonces tengo recursos para salir adelante con lo que me pregunte. Y de hecho así fue, ya te digo que en mi convocatoria me preguntaron cosas fuera de lo que es la programación de procesal. Y en un primer momento me quedé, vamos, como todo el mundo en la sala, diciendo, esto no puede ser, esto no entraba, no es derecho procesal. Pero me paré y dije, a ver, no me puedo estar perdiendo el tiempo. ¿De esto sé algo? Sí, pues lo voy a poner. No me voy a pasar, esa fue mi táctica, no me voy a pasar de lista, pero tampoco me voy a quedar, no. Tengo recursos, yo esto lo he estudiado, no como lo otro en la parte procesal, pero de aquí tengo que sacar algo, porque yo lo sé, o sea, yo sé de esto, pues lo voy a poner. Y esa tranquilidad te la da el decir, venga, va, para adelante, de aquí hay que salir, o sea, hay que sobrevivir y hay que salir airosa y hay que salir victoriosa. Y luego también, aunque quede mal decirlo, que parece que la gente, o sea, se lo toma como, uy, qué creída, no, pero es que yo me lo creía, Ursu. Yo me veía capaz y yo iba con esa actitud de yo estoy preparada y yo con esto puedo. Eso también ha sido un cambio importante en mi preparación, la mentalidad. Ir con mentalidad de ganadora, que es lo que yo le digo ahora a la gente que me escribe, que yo hablo con ellas día sí, día también, les digo, id con mentalidad de ganadores. Cuando vas preparado, te lo tienes que creer. Y no está de más. Y no es decir, mira, está que sobrada va. No voy de sobrada, voy de convencida de mis posibilidades. Que luego me han dado, y ya te digo que he aprobado sin plaza y me han dado bofetadas, sí, pero la actitud hace mucho, yo creo, en una posición. Totalmente. No lo es todo, porque no puedes decir, voy a por todas, pero a mí tampoco me gusta esa falsa modestia de que, ostras, si tú te lo has preparado y te ves con posibilidades, pues que no hace falta que se lo digas a todo el mundo, pero esa tranquilidad interna, tranquilidad de decir, yo me lo he preparado, voy tranquila, sé responder y esa actitud, ¿no? Me encanta, mentalidad ganadora, mentalidad de voy a por mi plaza. Y yo creo que aquí pasa que muchas veces se nos juzga más a las mujeres. Las mujeres que tenemos confianza en nosotras mismas, se nos machaca que somos unas creídas y en cambio en los hombres ahí creo que somos más benevolentes. Así que vamos a reivindicar nuestro lugar, que no se trata de quitarle el lugar a nadie, ni pisar a nadie, por supuesto, pero ocupar nuestro lugar y si, oye, nos merecemos la plaza, a por ella, ¿no? Claro, es que es eso, es decir, yo no iba avisando a nadie ni con una actitud altiva, ni mucho menos, sino en mi foro interior yo decía, "Ah, Raquel, que sí, vea por tu plaza y ve a demostrar lo que has estado trabajando". Y yo decía, ostras, es que también focalicé o veía el examen, el día del examen, como el día en el que yo iba a demostrar todo lo que yo había estudiado. Entonces no podía venirme abajo porque yo había estudiado, yo me había preparado, lo que te digo, luego te dan bofetadas, pues porque la gente saca mejor nota, vale, pero esa actitud, pues a mí me ha venido bien, Uso, y yo también la reivindico, porque es verdad, no significa ni que vayas pisando a nadie, ni que te lo vayas creyendo más que nadie porque valgas más, no. Pero vales lo que vales porque para eso te has estado preparando tantísimo tiempo, que es una prueba de fuego. Te la juegas todo en un día y entonces tienes que hacerlo lo mejor posible y entonces no puedes ir, ay no, porque igual, porque no sé qué, que también he ido así al principio, oye, pero es que porque vas pasando muchas etapas y luego te vas dando cuenta. Pero el decir, no, es que voy a demostrar lo que sé, que es que he estudiado, que es que me he preparado, jolín. Pues eso yo creo que también ayuda.
mucho además. Muchísimo, forma parte, no es una pieza más, no podemos ir creyéndonoslo sin estudiar, pero si Hay tú que estudias. estudiar, hay que trabajar mucho, trabajar todas las áreas, prepararte muy bien para cualquier imprevisto y aún así te sorprenden, pero prepararte muy bien las pruebas, porque ese también era un error en el que yo caí. Yo estudiaba, 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 también un poco incitada por la preparadora que tenía en ese momento, que no hacía falta hacer test y evidentemente pues te tienes que preparar un test. Bueno, pues preparándote bien y preparándote cada prueba, pues hombre, también es que eso es fundamental. Luego ya puedes tener la actitud que quieras, pero si no has estudiado, pues tampoco haces nada. ¿Cómo fue ese momento de ver aprobada? Pues entre lágrima viva. Porque además yo estaba estudiando en la biblioteca USU porque me examinaba al día siguiente. Como no habían salido las notas del examen que yo hice en Cataluña, pues había otra convocatoria aquí en Aragón. Claro, como yo no sabía si tenía plaza o no, había pasado los cortes, pero yo no lo sabía. Y no salían las notas. Claro, yo no podía estar esperando pues nada. Descansé un tiempo desde aquel examen de marzo y ya pues me encerré otra vez a estudiar, a estudiar, a estudiar y estaba en la biblioteca. De hecho, me aislé tanto, no quería saber nada del otro examen por si, tú imagínate, ya había pasado en otra convocatoria que salieron las notas unos días antes del siguiente examen. Si apruebas, genial, pero si no apruebas, a que yo hubiera sido. Entonces me aislé completamente y estaba en la biblioteca estudiando, repasando más bien, porque al día siguiente me examinaba aquí en Aragón y en uno de los descansos pues encendí el móvil y aquello echaba humo. Mi móvil echaba humo literal y tenía me estaba llamando precisamente una compañera, nos conocemos por Instagram, preparamos la misma oposición y es muy, muy amiga, María, y cógeme el teléfono y me dice, ¿qué has aprobado? Y digo, ¿pero qué ha aprobado qué? ¿Qué han salido las notas? Digo, no me lo puedo creer. Luego ya descansando y tal, decía, hay que ser también, sacar las notas la víspera de otro examen, ojico. Pero bueno, bueno, empecé a llorar como una magdalena, sobre todo también porque me acordaba de mi hijo. Me vino el primer flash cuando se lo diga a mi hijo que he aprobado, sin parar de llorar, sin parar de llorar, que las trabajadoras de la biblioteca, que ya casi eran como la familia, pues también lloraron conmigo, la verdad. Lo recuerdo muy importante, lloraron conmigo. Ay, mi niña, que ya no vienes más. Oye, ¿y al día siguiente hiciste el examen? El examen, sí, sí, sí. De hecho, he pasado los cortes, Usu, pero bueno, a ver qué pasa. Pero sí, lo hice porque, bueno, me había estado preparando, había sacrificado todo el verano, todas las vacaciones, excepto una semana que me fui con mi familia, el sacrificio de venir de trabajar, de todo eso, y dije, mira, yo no me fío, igual mañana rectifican, yo qué sé, algún error, lo hacía además al lado de mi casa, y dije, yo lo hago. Eso sí, esa tarde me la tomé libre, dije, me fui. Me fui de la biblioteca quitando, descansé y al día siguiente pues tranquilamente fui a hacer el examen y sí, sí, me examiné, no me fiaba, no. Bueno, pues ojalá en el transcurso consigas otra plaza y así te puedas quedar aquí en Aragón, si es lo que tú deseas, que sea lo mejor para ti. ¿Ahora estás trabajando en gestión procesal o estás en una interinidad diferente? No, estoy de gestora, sí, sí, en el mismo destino, el de los 120 kilómetros de mi casa, sí, 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 estoy de gestora, sí, muy contenta, la verdad que me gusta mucho mi trabajo. ¿Qué hace una gestora brevemente? Pues que hace una gestora, pues de todo, la verdad. Además, en un partido judicial de pueblo, que digo yo, o sea, que te toca hacer de todo, la verdad. Pero bueno, fundamentalmente es la tramitación de expedientes, colaboras estrechamente con la juez y con el letrado, pero bueno, también lo hacen los tramitadores, te quiero decir que tampoco hay mucha diferencia. Y tramitar expedientes y luego sí que, bueno, hacemos guardias también, tenemos servicio de guardias, hemos jugado de violencia sobre la mujer, así que veo muchos procedimientos y tramitas todo el procedimiento para que luego su señoría resuelva. Tienes que tener citaciones hechas, oficios. Estoy en un juzgado de instrucción, con lo cual recabamos muchas pruebas, estamos muy mano a mano con la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional. Entonces, bueno, pues es entretenido, la verdad que sí, preparar todas las diligencias que necesita la juez para cerrar la instrucción. Qué bueno, por un momento me has llevado a mis novelas. Esa parte de los juzgados que yo no suelo entrar, pero ya sé quién me va a con quién me voy a documentar si alguna vez decido entrar en un juzgado. Te voy a hacer una pregunta en 2, ¿vale? Lo primero, ¿tu trabajo de interina te ha ayudado a la hora de estudiar la oposición? ¿Y lo que has estudiado en la oposición te ha ayudado en tu trabajo de interina? Pues es muy buena pregunta, ¿eh? Porque sí que es cierto que me ha ayudado en las dos direcciones. Primero, cuando aterricé en el destino, lo primero que pensé,
todo lo que he estudiado no me sirve de nada, porque me sonaba todo a chino. O yo decía, pero esto y esto, pero esto. Luego ya te vas asentando y entonces ya vas desengranando todo lo que has estudiado y dices, ah, no, no, sí, sí, claro, es que ahora lo estoy viendo, lo estoy haciendo, lo estoy practicando y te ayuda muchísimo, muchísimo. También es verdad que se cogen malos vicios, porque muchas veces lo que dice la ley, entre tú y yo, pues bueno, se va pasando. Y entonces, claro, eso luego cuando llegas a un test dices, ostras, ¿esto es así o no? Porque claro, en el jugador lo hacemos así, pero la ley dice que es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego también sí que es verdad que a la hora de estudiar, sobre todo la parte penal, que siempre me hacía yo un poco de lío con algunos procedimientos, los juicios rápidos, estas cosillas, ostras, luego cuando estás estudiando dices, ahora lo entiendo, ahora encaja todo, o sea que va todo como encajando. La vivencia personal de trabajarlo día a día con la vivencia de opositora de estudiarlo, pues va todo encajando y me ha ayudado mucho trabajar para estudiar y estudiar para trabajar. Sí, sí. Pues estoy segura que eso alguna persona que nos esté escuchando le ayuda a tomar esas decisiones. Yo creo que trabajar siempre es positivo. Yo nunca recomendaría dejar un trabajo. Otra cosa es que estés en el paro, que por lo que sea te quedes sin trabajo y aproveches pues para darle un empujón a tus oposiciones. Pero muchas veces es que si solo estás opositando, hay un atasco ahí importante de sentir que estás solo opositando y a veces el trabajo nos da ese aire fresco. Entonces, si ya puedes conseguir trabajar de lo que estás opositando, ya es la pega, pero a veces no se puede. Por ejemplo, policías, bomberos, todo el mundo no puede. No se puede. Y por mi experiencia personal también te digo que en el momento que me llamaron para trabajar, necesitaba salir de la biblioteca. Pues no por el tema de la pandemia, que bueno, yo relativamente lo llevé bien, porque como estaba en la biblioteca, pues pasé a mi casa a estudiar. En fin, las cosas no cambian mucho. Llegó un punto, incluso con las compañeras y amigas de la biblioteca lo comentábamos. Yo llego a un punto, Ursu, de tanto estudiar en la biblioteca que yo llegué a pensar si sabía relacionarme, o sea, si sabría trabajar. Digo, pero yo voy a saber trabajar, yo voy a saber estar con gente que no sea opositora, que esté, o sea, era como, necesitaba salir de esa burbuja, porque sí, porque se necesita, la verdad que en mi caso me fue, vamos, de perlas, de maravilla, porque yo creía que me estaba ya volviendo un poco loca del estudio y de la oposición, que luego seguí siendo la loca de la oposición, también te digo, tenía un punto ahí de obsesión que hasta la gente de mi entorno me decía, oye Raquel, relaja, ¿no? Pero si pueden, o sea, si tus seguidoras y tus opositoras tienen la posibilidad, vamos, yo sí lo digo. Además, mucha gente también me pregunta, oye, me han llamado, ¿tú qué harías? Estoy a 2 meses del examen. Digo, hombre, pues a 2 meses del examen igual no es el momento ideal, pero, jo, sí, viene muy bien, viene muy bien. Ya te digo que llegó un punto que yo no sabía si sabría socializar con gente que no fuera, o sea, un libro y un cuaderno. Es así. Qué bueno, pues gracias por compartirlo, Kelly, porque es muy interesante y es una pregunta que suelen hacernos, como has comentado. Ya estamos acabando y bueno, te quería preguntar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran conocerte un poco más en redes sociales? Ah, pues mi única red social es Instagram. Y volví porque de hecho desactivé la cuenta precisamente para centrarme más en la oposición, que a mí me encantaba estar en contacto con opositores y hablar y esto y lo otro, pero me robaba mucho tiempo, la verdad. La desactivé, la volví a activar porque cuando me enteré que había aprobado, precisamente para contarles que había aprobado, porque yo sentía que les debía el decirles, chicos que, y chicas, mi gente, que lo he conseguido y de verdad lo hice por eso. Lo que pasa es que ya me he quedado, porque he visto ahí, digo, wow, me entretengo un montón, es otro Instagram completamente diferente, lo que hemos comentado antes, ¿no? Y de hecho así lo tengo en mi biografía, soy aprendiz de Instagram, pero bueno, mi nombre en Instagram es Kelita Page, a día de hoy no lo he cambiado, no sé si lo cambiaré. La gente me conoce como Kelita y así se dirigen hacia mí. Me encanta que me envíen mensajes, siempre se lo digo, se lo agradezco un montón porque valoro muchísimo el escaso tiempo que tienen estudiando y me encanta que confíen en mí, pues sus cosas, ¿no? Sus dudas, sus alegrías, sus penas, que compartan conmigo las dudas que tienen, si les puedo ayudar en algo, estoy encantada. Y si ven en mí pues un reflejo de algo, un ejemplo, para mí ser ejemplo son palabras mayores, pero si se ven reflejados en mí en algo, pues me enorgullece muchísimo. Entonces en Kelita Page me pueden encontrar. Además, es una cuenta que a mí me encanta, con humor, con realidad, con, bueno, pues con looks también de los. Que ahora no sé muy bien qué hacer,
El ¿Sabes? estilazo que tiene esta mujer, estilazo que tienes, Willy. Y escucha, has abierto un melón, ahora ya que nos estábamos acabando, pero hay que hablarlo. Desactivé la cuenta para las oposiciones. ¿Eso lo recomiendas? ¿Qué harías si pudieras volver a pasado? ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando? Pues por mi experiencia personal, y aunque vaya en detrimento de mis seguidores o de tus seguidores, yo sí que aconsejo apartarse de las distracciones y una muy importante es Instagram, que sí que es verdad que es una ventana para el ocio, un ratito que tienes para desconectar, para estar informado también. Hay cuentas que informan puntualmente, motiváis, ayudáis un montón, eso está muy bien, pero sí que es verdad que tiene una parte de enganche y de distracción muy fuerte que si no eres capaz, como fue mi caso, que yo veía que me robaba muchísimo tiempo, también es verdad que a mí me encanta y contestaba a todos los mensajes, no concebía el que alguien me escribiera y no contestarle, entonces a mí eso me generaba invertir más tiempo, pero yo sí que lo recomiendo, Ursu, de verdad. Por lo menos un tiempo, el decir, desconecto. O bueno, si puedes. Bueno, es que el móvil yo lo desconectaba en la biblioteca, pero bueno, si puedes desconectarte de aquello que te distrae más, ya te digo, me parece una ventana muy positiva para ciertas cosas, motivación, aunque la motivación nace de uno, pero bueno, si te sirve el que una persona está en la misma situación que tú para seguir adelante y que tire del carro, muy bien. Pero es que tiene un enganche aquello y bueno, sobre todo lo que veo ahora que de repente te sale, a mí me salen cosas que digo, pero si yo no veo esto y no sé, El algoritmo que te está bicheando. A de ver esta nueva totalmente, Kelita. totalmente. Que yo todo lo que estoy haciendo ahora son propuestas de gente que me dice, oye Raquel, ¿y por qué no nos enseñas? Oye, Kelita, que me llaman Kelita. ¿Por qué no nos enseñas los looks que de oficina? Venga, pues vale, pues lo voy a hacer. Y entonces, de repente me empiezan a salir cuentas de chicas enseñando, que enseñan ropa. Digo, es que de verdad nos espían. Pero sí, me salen cosas raras y es verdad que enganchan las cosas como son. Yo ahora porque tengo más tiempo y digo, ¿y estás ahí? Dices, no, no. Cuando realmente andas escasa de tiempo, pues bueno, en mi caso me fue muy bien y yo sí que lo recomiendo. Un tiempecito, sí. Desconectar. Genial, Kelita. Ha sido un placer volver a tenerte por aquí. Siempre es un chute de energía escucharte. Eres inspiración para muchas personas por tu buen humor, por tu autenticidad y ahora encima has conseguido tu plaza, que lo has logrado y nos alegramos muchísimo por ti, de corazón. Y que te dejo el micro para que te despidas y digas lo que tú quieras. Ay, muchas gracias por decirme estas cosas tan bonitas. Gracias a todos los que nos estáis viendo y escuchando. Y nada, pues deciros que os voy a decir, que muchísimo ánimo, que estudiéis mucho, mucho, mucho. Es la clave de todo, la actitud de lo que hemos hablado, sí, pero el estudio es fundamental. Y de verdad que no os desaniméis, que sigáis y que sigáis. Que yo fui una hormiguita, me caí muchísimas veces, más que caerme me hundí muchísimas veces, pero la actitud esa de seguir y de no dejarte vencer, yo creo que también es fundamental, la mentalidad y venga, pues nada, muchísimo ánimo y a ti pues muchísimos más éxitos de los que ya tienes, Úrsula. Muchísimas gracias, Kelita. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, dadme al like, suscribiros para no perderos ninguno y nos vemos muy pronto. Un besazo. ¡Mua!